Al final de este mensaje, voy a compartir contigo 5 claves que funcionan como ancla cuando ya no puedes más. Son verdades concretas, prácticas, para llevarlas contigo. Pero para que tengan todo su peso, necesitas escuchar primero lo que vamos a ver juntos. Quédate. Existe un instante que tarde o temprano llega en la vida de toda persona. Un instante en que el cuerpo sigue de pie, pero por dentro ya no hay nada más que dar. No es rendirse por voluntad propia. No es señal de debilidad. Es simplemente que el peso acumulado superó lo que cualquier ser humano puede sostener por sí solo. Es ese amanecer en que abres los ojos y lo primero que te golpea no es gratitud, no es energía, sino una carga que ya estaba esperándote. Como si el sueño solo hubiera sido una pausa breve antes de volver a enfrentar todo aquello que sigue sin resolverse, todo lo que duele, todo lo que no encuentras cómo sanar. Si ese es tu lugar hoy, quiero que sepas algo antes de seguir. No llegaste aquí por accidente. Lo que vives es real. No lo minimices, no lo disfraces. Y hay una verdad que quiero que se instale en ti antes de que termines de escuchar esto. Una verdad que quizás ahora mismo te resulta difícil de creer, pero que espero que empiece a respirar dentro de ti a medida que avancemos. Dios tiene el control, no tú, no las circunstancias, no el miedo, no lo que otros hagan o dejen de hacer. Él. Y cuando eso deja de ser una frase y se convierte en algo que realmente aterriza en el corazón, lo transforma todo. Quédate. Lo que voy a compartir no es una lista de frases positivas para sentirse bien un momento y olvidar después. Es lo que he conocido de primera mano, caminando con Dios a través de las noches más largas de mi propia historia. Y es lo que las Escrituras han dicho durante siglos a personas que estaban exactamente donde tú estás ahora. Lo primero que quiero que entiendas es que ese lugar al que llegaste no es nuevo. Ese punto límite, donde ya no puedes más, tiene su propio espacio en la Escritura. No como señal de poca fe, no como algo de lo que avergonzarse, sino como una experiencia profundamente humana que vivieron algunos de los hombres y mujeres más extraordinarios de toda la historia bíblica. Si estas palabras están resonando en algo que llevas dentro, suscríbete al canal. Aquí hablamos de fe de manera honesta, sin atajos, cerca de la vida real. Cada semana hay algo nuevo esperándote. Quiero llevarte a una historia del Antiguo Testamento, al profeta Elías, en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Porque lo que le ocurrió a Elías en el desierto de Berseba es quizás el retrato más humano y más sincero de ese límite interior que existe en toda la Biblia. Para entender el estado en que llegó Elías al desierto, hay que saber de dónde venía. Acababa de vivir uno de los momentos más poderosos de su ministerio. En el Monte Carmelo, enfrentado solo a 450 profetas de Baal, había invocado a Dios y el fuego había descendido del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar entero, las piedras, hasta el agua de las zanjas. El pueblo, testigo de todo, cayó de rodillas reconociendo al Dios de Israel. Una victoria descomunal, histórica. Y al día siguiente, una sola amenaza de la reina Jezabel bastó para que ese mismo hombre huyera despavorido. Se internó en el desierto, se desplomó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. Sus palabras exactas: «Es suficiente ya, Señor. Tómame. No soy mejor que mis padres. No puedo seguir. Ya no quiero seguir. Tuve suficiente». ¿Cuántas veces algo parecido a eso
ha vivido dentro de ti. No necesariamente esas palabras, pero esa sensación, el cansancio tan hondo que la idea de continuar pesa más que cualquier otra opción, el desánimo de haberlo dado todo y que las cosas sigan igual, la fatiga de pelear una batalla que parece no tener fin. Elías llegó ahí, y la respuesta de Dios ante ese momento nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo reacciona cuando sus hijos tocan fondo. No lo reprendió, no le dio un sermón sobre la fortaleza espiritual, no le señaló la contradicción de alguien que acababa de presenciar un milagro de esa magnitud y ahora pedía morir. Lo que hizo fue dejarlo descansar, y mientras dormía, un ángel lo tocó suavemente y le dijo: «Levántate y come, el camino que te queda es largo». Había pan recién hecho sobre las brasas y agua fresca. Elías comió, bebió, volvió a dormir. El ángel regresó y repitió lo mismo. Y con la energía de ese alimento, Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb. Dios no comenzó con doctrina, comenzó con pan y descanso, porque Dios comprende que somos seres completos, que el agotamiento espiritual casi siempre tiene raíces físicas y emocionales que no se resuelven solo con palabras, y que a veces el primer paso no es un acto heroico de fe, sino una noche de sueño y algo de sustento. Dios salió al encuentro de Elías exactamente donde estaba, no donde debería haber estado, y hará lo mismo contigo. Si quieres un espacio donde la fe se habla con esta honestidad, acompáñame suscribiéndote. Aquí no hay respuestas fáciles, pero sí verdades que sostienen de verdad. Hay algo que creo que está en el núcleo de ese agotamiento profundo y que rara vez se dice con claridad. Quiero hablarte de la trampa del control. Desde pequeños absorbemos un mensaje, a veces dicho abiertamente, y otras transmitido en silencio. Si te esfuerzas lo suficiente, si planificas bien, si tomas las decisiones correctas, las cosas saldrán como deben. Y si no salen, es porque fallaste en algo. El mundo entero está construido sobre esa lógica. Escuelas, empresas, toda la cultura del éxito personal parte del mismo supuesto. Tú tienes el control, si te empeñas lo suficiente. Hay algo de verdad en eso. Las decisiones importan. El esfuerzo cuenta. La responsabilidad personal es real. Dios no nos llama a la pasividad, pero hay un punto donde esa lógica se rompe. Y ese punto es cuando has hecho absolutamente todo lo que estaba en tu mano, y aún así las cosas no funcionan como deberían. Cuando trabajaste con integridad y la crisis económica llegó de todas formas. Cuando cuidaste tu salud y la enfermedad apareció igual. Cuando amaste con todo lo que tenías y la relación se deshizo de todas formas. Cuando oraste, confiaste, actuaste con fe y la situación sigue sin cambiar. En ese momento, la ilusión de control se quiebra. Y ese quiebre, aunque duele, aunque se siente como fracaso, aunque puede sentirse como el fin, es en realidad uno de los momentos más importantes de la vida espiritual, porque es la puerta de entrada a algo que la ilusión de control nos había estado impidiendo ver. Que hay alguien más grande que nosotros, llevando las riendas. Dios no es el copiloto de tu historia. Esa imagen cariñosa que a veces circula es teológicamente inexacta. Dios no te asiste para ejecutar tus planes. Él es el soberano. Él tiene el mapa completo cuando tú solo alcanzas a ver el tramo donde estás parado. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, lo expresa sin rodeos. Mis pensamientos no son los tuyos, ni tus caminos son los míos.
Como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los tuyos. Eso no es una declaración de distancia, es una declaración de capacidad. Dios no te dice eso para hacerte sentir pequeño, te lo dice para que puedas soltar, para que puedas reconocer que el hecho de que no entiendas lo que está ocurriendo no significa que nadie lo entienda. Hay alguien que lo comprende infinitamente mejor que tú y está actuando en consecuencia. Hay una diferencia enorme entre rendirse desde la desesperanza y rendirse desde la confianza. La primera es la de alguien que ya no cree que nada tenga solución. La segunda es la de alguien que reconoce que la solución está en manos más capaces que las suyas. Esta noche te invito a la segunda. Suscríbete si quieres seguir recibiendo mensajes que te ayuden a construir esa clase de fe. Estoy aquí cada semana para caminar contigo. No hay historia en toda la Biblia que se adentre más en el territorio de ese lugar donde ya no se puede más que la historia de Job. Y no me refiero únicamente al sufrimiento en sí, sino a algo muy específico que ocurre al final del libro, algo que pienso que es una de las revelaciones más poderosas de toda la Escritura. Job lo perdió todo, no de manera gradual, de golpe. Sus hijos murieron el mismo día, sus bienes se esfumaron, su cuerpo fue consumido por la enfermedad hasta el punto de estar sentado entre cenizas, rascando sus llagas con un pedazo de cerámica rota. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron. Su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Y en medio de todo eso, Job habló, reclamó, exigió que Dios le diera una explicación. Expresó su angustia sin filtros, sin disimulo, sin las formas correctas que a veces nos enseñan en la fe. Dijo cosas que sus acompañantes consideraban imperdonables. Y después de todo ese dolor vertido sin censura, Dios respondió, no con las respuestas que Job pedía, no con la explicación del porqué, sino con preguntas. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién contuvo el mar con barreras? ¿Has ordenado tú alguna vez el amanecer? ¿Conoces las leyes que rigen el cielo? ¿Puedes atar las Pléyades o soltar las cadenas de Orión? Pregunta tras pregunta, todas apuntando en la misma dirección. La inmensidad de Dios, la vastedad de lo que crea y sostiene y gobierna en cada segundo de la existencia. Y lo que esas preguntas producen en Job no es humillación, producen perspectiva. Job ve de repente su situación en el contexto de algo mucho más grande. Ve que el mismo Dios capaz de ordenar los mares y trazar los caminos de la luz, también está al tanto de lo que a él le ocurre. Y que si puede sostener todo eso, puede sostener esto también. Job lo expresa de manera hermosa. Yo sé que todo lo puedes y que ningún pensamiento se oculta de ti. Y luego añade algo que me parece extraordinario. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay una distancia enorme entre saber cosas sobre Dios y conocer a Dios, entre tener la doctrina correcta y haber tenido una experiencia real. Y muchas veces, esa experiencia real no llega en los tiempos fáciles, llega en el desierto, llega en el quiebre, llega en los momentos en que ya no queda más nada y solo queda Él. Si estás en ese lugar ahora, si lo que vives se siente injusto e incomprensible, podrías estar en el umbral de una de las experiencias más transformadoras de tu vida espiritual. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque el Dios que se reveló a Job en su sufrimiento es el mismo Dios que está contigo ahora mismo.
Si quieres seguir explorando estas verdades que cambian la manera de enfrentar la vida, este canal es tu espacio. Suscríbete y acompáñame. Quiero hablarte ahora de algo muy concreto, porque en los momentos de límite, además de reflexión, necesitamos dirección práctica, algo que hacer. Y creo que una de las razones por las que llegamos al agotamiento extremo es porque confundimos dos cosas que son completamente distintas: la responsabilidad y la preocupación. La responsabilidad vive en tu territorio. Es el espacio donde tienes influencia real. Las acciones que puedes tomar, las palabras que puedes decir, las decisiones que te corresponden, los hábitos que puedes cultivar. La responsabilidad dice: muévete, actúa, cuida lo que está en tu mano. La preocupación, en cambio, habita en territorio ajeno. La preocupación vive en lo que no puedes controlar. Habla siempre de escenarios futuros imaginados. ¿Y si pasa lo peor? ¿Y si nunca hay solución? ¿Y si la persona que amo no cambia? La preocupación no cambia la realidad, solo la proyecta hacia el peor escenario posible y te invita a vivir ahí emocionalmente. El apóstol Pablo escribe algo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, que parece sencillo a primera lectura, pero que es radicalmente transformador. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. He aprendido. No nació así. No fue siempre así. Lo aprendió. Eso significa que es posible, que es una habilidad espiritual que se desarrolla con la práctica. Y unas líneas después explica cómo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo no dice que Pablo puede lograr cualquier objetivo que se proponga. Dice que puede estar en cualquier circunstancia, incluyendo las más extremas, porque Cristo lo sostiene desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Esa fortaleza interior que no depende de lo que ocurre fuera es lo que Dios quiere darte. No la ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantenerte en pie en medio de ellas. Y empieza con una decisión: hacer lo que te corresponde y dejar en manos de Dios lo que no te corresponde. Un ejercicio que les he propuesto a muchas personas a lo largo de los años. En un momento de quietud, escribe 2 columnas. En la primera, todo aquello sobre lo que tienes influencia real, las acciones posibles, las decisiones pendientes, lo que tú puedes cambiar. En la segunda, todo lo que escapa a tu control, lo que otros decidan, los resultados inciertos, el futuro que no manejas. Sobre la primera columna, trabaja con todo lo que tienes, sin excusas, con diligencia. Sobre la segunda, ora. Ponla delante de Dios y dile: esto no me pertenece cargar. Lo dejo aquí contigo. Esa división practicada de manera consistente es una de las formas más concretas de vivir la fe en lo cotidiano. No es resignación pasiva, es confianza activa. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de herramientas para vivir la fe en la vida real. Cada semana hay algo nuevo aquí para ti. Hay algo que creo que está en el núcleo de por qué muchas personas colapsan. Queremos entenderlo todo antes de poder confiar. Queremos el mapa completo antes de dar el primer paso. Queremos garantías antes de comenzar a caminar. Y Dios, de manera consistente a lo largo de toda la Escritura, opera de una manera diferente. A Abraham le pidió que dejara su tierra, su familia y la casa de su padre para ir a un lugar que Dios le mostraría, sin decirle cuál, sin darle coordenadas. El texto dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es fe en su forma más elemental y más radical. No la fe que comprende el camino,
sino la fe que confía en quien guía. A Moisés le pidió sacar a un pueblo de millones de personas de la esclavitud en Egipto, sin ejército, sin logística evidente, sin plan de contingencia. Solo tenía la presencia de Dios y una vara. Y bastó. A los discípulos no les presentó un dossier con todo lo que implicaría seguirle. Simplemente dijo, sígueme. Y algunos dejaron sus redes ese mismo día. El patrón es constante. Dios no entrega el mapa completo por adelantado. Entrega la siguiente instrucción, la siguiente provisión, la presencia que acompaña el siguiente paso. Y pide que confiemos lo suficiente para dar ese paso aunque el terreno, más adelante, no se vea. Eso es lo que parece imposible cuando ya no puedes más. Porque cuando estás agotado, incluso el pensamiento de un paso más se siente como una crueldad. Y aquí quiero que esto llegue al lugar más cansado de tu corazón. Dios no te pide que veas todo el camino. Solo te pide el siguiente paso, el más pequeño posible, el que puedas dar hoy, ahora, con lo que tienes. El Salmo 119, versículo 105, dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Una lámpara a los pies, no un faro que ilumina todo el horizonte. Lo suficiente para ver el siguiente paso. Lo suficiente para no tropezar en la oscuridad inmediata. Así se camina cuando ya no se puede más, no con visión completa, con la siguiente instrucción, con la siguiente fortaleza, con la siguiente misericordia que la Biblia promete que es nueva cada mañana. ¿Cuál es tu siguiente paso más pequeño? No el plan para los próximos años. No la solución completa al problema que te tiene al límite, solo el siguiente, el que sí puedas dar. Si quieres un espacio donde seguir construyendo esa clase de fe, paso a paso, suscríbete. Estoy aquí para caminar contigo. Quiero describir la transformación que ocurre en el interior de las personas cuando comienzan a confiar de verdad en que Dios tiene el control. Porque no ocurre de golpe, sino de manera gradual. Y vale la pena describirla con detalle, porque quizás reconocerla te ayude a notarla cuando empiece a ocurrir en ti. Lo primero que cambia no son las circunstancias. Lo primero que cambia es la relación con la incertidumbre. El futuro desconocido deja de sentirse como una amenaza y empieza a sentirse como un espacio abierto donde Dios puede actuar. No es exactamente seguridad en el sentido humano. Es una quietud que viene de saber que quien maneja ese futuro es de confianza. Lo segundo que cambia es la voz interior que interpreta lo que ocurre. Las personas que viven sin esa confianza tienden a leer los problemas como evidencia de fracaso personal, de abandono divino, de que no hay salida. Las personas que han desarrollado esa confianza leen los mismos problemas de otra manera, como parte de un proceso más grande que no comprenden del todo, pero que reconocen que está en manos de un Dios fiel. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es uno de los versículos más citados de la Biblia y también uno de los más malentendidos. Dice, «A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». No dice que todas las cosas son buenas. No dice que todo lo que te pasa es agradable o justificable. Dice que todas las cosas, incluyendo las dolorosas, incluyendo las injustas, incluyendo las incomprensibles, en manos de Dios, trabajan hacia un propósito bueno. Es una promesa de dirección, no de contenido. Lo tercero que cambia es la calidad de tu presencia en el presente. Las personas que viven atrapadas en la ansiedad del futuro nunca están del todo aquí. Una parte de ellas siempre está proyectada hacia adelante,
gestionando catástrofes que todavía no ocurrieron y que quizás nunca ocurrirán. Y eso hace que se pierdan lo que está disponible ahora mismo. Jesús habló de esto en el Sermón del Monte. Habló de los pájaros del cielo y las flores del campo, que no trabajan ni hilan, y sin embargo son sostenidos por el Padre. Y luego dijo algo que sigue siendo revolucionario 2000 años después. No os afanéis por el mañana, pues el mañana traerá su propio afán. A cada día le basta su propio mal. Cada día trae sus dificultades. Eso es cierto. Pero también trae su propia gracia, su propia provisión, su propia presencia de Dios. Y esa gracia diaria solo se puede recibir en el presente. Aquí, ahora, no es negación de la realidad. Es una forma radical de confiar en que el Dios que estuvo presente ayer, que está presente hoy, estará presente también mañana. Y que su gracia llega en porciones diarias, no todas de una vez, sino la necesaria para cada momento. Si estas enseñanzas están ayudando a tu fe y a tu manera de ver la vida, suscríbete. Este es un espacio para crecer espiritualmente de manera real y profunda. Quiero llevarte a una de las promesas más extraordinarias del libro de Isaías. Una que habla directamente de ese estado de agotamiento en que ya no se puede más. Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. El contexto importa. El pueblo de Israel estaba en el exilio, lejos de su tierra, lejos de su templo, con la sensación de que Dios los había olvidado. Y Dios les habla a través del profeta. Dice primero, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has escuchado? El Señor eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Dios no se agota. En un mundo donde todo se desgasta, donde todo eventualmente llega a su límite, el Dios que te sostiene no está llegando al fondo de sus fuerzas, no está a punto de rendirse, su energía no disminuye, su capacidad de sostenerte no decrece. Y luego viene el corazón de ese pasaje. Él fortalece al agotado y da fuerzas abundantes al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan y se fatigan. Los más fuertes tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que confían en el Señor. No los más fuertes por naturaleza. No los que nunca tocaron fondo. Los que confían. Los que en su agotamiento eligen volverse hacia Él en lugar de alejarse. Los que en el momento en que ya no pueden más dicen, Señor, yo no tengo fuerzas, pero tú sí, dámelas. Eso es exactamente donde estás. Y esa imagen del águila no es decorativa. Las águilas no baten las alas sin cesar para recorrer grandes distancias. Las águilas ascienden en las corrientes de aire caliente y se dejan llevar por ellas. No es el esfuerzo propio lo que las sustenta en el vuelo. Es encontrar la corriente correcta y confiar en ella. La fe funciona exactamente así. No es un esfuerzo mayor de tu parte para mantenerte a flote. Es encontrar la corriente del Espíritu de Dios y permitirte ser sostenido por ella. Dejar de agitar los brazos desesperadamente y abrir las alas para que sea Él quien te lleve. Eso es lo que te propongo. No que te esfuerces más, que te rindas mejor, que abras las alas y dejes que Él sea la corriente que te sostiene. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que nutren tu fe de esta manera. Aquí tienes un espacio tuyo cada semana. La oración en los momentos de límite es diferente a la oración de los tiempos buenos. Y creo que muchas personas no oran en sus momentos más oscuros,
porque sienten que no tienen las palabras correctas, que su estado emocional no es el adecuado, que su fe es demasiado frágil para que valga la pena intentarlo. Quiero desmantelar esa creencia, porque es una mentira que deja a la gente sola exactamente cuando más necesita conexión con Dios. La oración no exige un estado emocional particular, no exige certeza, no exige haber resuelto tus dudas, no exige sentirte digno. La oración exige una sola cosa, que te orientes hacia Él, un giro interior, una dirección del corazón hacia el Dios que ya está ahí. El Salmo 142 es una de las oraciones más desnudas de toda la Escritura. Lo escribió David escondido en una cueva, huyendo de sus enemigos. Dice: «Con mi voz clamo al Señor, con mi voz suplico al Señor, derramo ante Él mi queja, ante Él expreso mi angustia». Y en otro salmo agrega: «Mi alma no quiso ser consolada, no llegó ante Dios diciendo que estaba bien, llegó con el alma inconsolable, y aún así clamó, aún así se orientó hacia Dios, y eso fue suficiente, siempre es suficiente». Cuando ya no puedes más, tu oración puede ser tan simple como esto: «Señor, ya no tengo nada, ayúdame». Eso es una oración completa, es honesta, es real. Y Dios, que ve el corazón y no juzga la elocuencia, escucha esa oración con la misma atención que la más elaborada. Hay un momento en el Evangelio que me sacude cada vez que lo recuerdo. Un padre lleva a su hijo enfermo ante Jesús. Los discípulos ya lo habían intentado y no habían podido hacer nada. Y ese padre, con toda la desesperación de quien ha agotado las opciones, le dice a Jesús: «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Si puedes hacer algo. No es declaración de fe sólida. Es la voz de alguien que ya casi no cree que quede alguna esperanza, pero que intenta una vez más. Jesús no lo regaña por su duda. Y el Padre, entre lágrimas, responde con algo que resume el estado de toda persona que ha tocado fondo: «Creo, ayuda mi incredulidad». La fe y la duda en la misma frase, en la misma oración. Y Jesús sanó al hijo. No esperó a que la fe del Padre fuera perfecta. Respondió a la fe que había, pequeña, temblorosa y mezclada con duda, como estaba. Si esa es tu fe esta noche, una fe frágil y llena de preguntas, es suficiente. Jesús trabaja con esa fe también. Creo, ayuda mi incredulidad. Esa puede ser tu oración hoy. Y es suficiente. Si en este canal estás encontrando palabras que necesitabas escuchar, suscríbete. Y si conoces a alguien que está en ese lugar de ya no poder más, comparte este mensaje. Puede ser exactamente lo que esa persona necesita hoy. Hay algo que necesito decir con claridad antes de seguir, porque si no se dice, puede generar malentendidos muy dolorosos. Quiero hablar de lo que significa la soberanía de Dios frente al dolor humano. Existe una teología simplificada que dice: si Dios tiene el control, entonces todo lo que ocurre es exactamente lo que Él quiso que ocurriera. Y por lo tanto, si sufres, es porque Dios lo dispuso así. Esa lectura es dañina y no refleja lo que la Biblia enseña en su totalidad. La Biblia presenta un mundo donde la libertad humana es real, donde las personas toman decisiones que tienen consecuencias reales, donde el mal existe y hace daño real, donde las enfermedades son parte de un mundo que todavía no ha alcanzado su restauración completa, y donde Dios, en su soberanía, no opera como alguien que mueve cada pieza como si fuera una marioneta,
sino como el gran artesano que es capaz de tomar incluso las decisiones libres de sus criaturas, incluso el dolor que se producen mutuamente, incluso las consecuencias de vivir en un mundo imperfecto y dirigirlo todo hacia sus propósitos finales de bien. Eso es infinitamente más complejo y también infinitamente más honesto que decir que todo lo que ocurre es la voluntad directa de Dios. Y al mismo tiempo, es infinitamente más consolador que decir que Dios está ausente o que el caos escapa a su alcance. La cruz es el ejemplo definitivo de esto. El evento más injusto, más brutal, más aparentemente absurdo de la historia, el asesinato del Hijo de Dios. Y sin embargo, en ese evento, Dios estaba obrando la redención más grande que el mundo jamás conoció. Lo peor que el mundo le hizo a Dios se convirtió en el mayor acto de amor de Dios hacia el mundo. Si Dios pudo hacer eso con la cruz, puede hacer algo con lo que tú estás viviendo. No porque lo que vives sea pequeño, sino porque Él es así de grande. Eso es lo que significa que Dios tiene el control. No que Él causa todo el dolor, sino que ningún dolor escapa a su capacidad de redención. Que en sus manos, incluso el peor escenario, tiene posibilidad de transformación. Que la última palabra no la tiene el problema, la tiene Él. Suscríbete para que sigamos explorando juntos esta fe que es honesta ante el sufrimiento y al mismo tiempo firme en la esperanza. Quiero contarte algo sobre alguien a quien conocí. La llamaré Laura, aunque ese no es su nombre. Laura tenía 45 años y 2 hijos en la adolescencia. Llevaba casi 4 años batallando con una enfermedad que los médicos no terminaban de estabilizar. Al mismo tiempo, su matrimonio atravesaba una crisis seria. Al mismo tiempo, su padre había empezado a perder la memoria y dependía cada vez más de ella. Al mismo tiempo, sus finanzas estaban al límite después de años de gastos médicos. Cualquiera de esas situaciones sola habría sido difícil. Las 4 juntas la llevaron al quiebre. Me dijo que hubo una tarde en que cerró la puerta del cuarto, se sentó en el suelo y lloró durante casi 1 hora. No el llanto de quien mantiene el control de la situación, el llanto de quien ya no tiene nada adentro. Y en medio de ese momento, desde el suelo, le habló a Dios, no con palabras ordenadas, con palabras rotas. Le dijo que no podía más, que si Él existía de verdad y de verdad tenía el control como le habían enseñado desde niña, que lo demostrara, que si no iba a hacer nada, que al menos le diera las fuerzas para levantarse del piso. Me contó que no escuchó ninguna voz, no vio nada extraordinario, pero algo se movió en su interior, una quietud que no podía explicar racionalmente, una sensación de que el peso, aunque no había desaparecido, ya no era solo suyo, y las fuerzas necesarias para ponerse de pie. Se levantó. Fue a hacer la cena para sus hijos. Las cosas no mejoraron de inmediato. La enfermedad continuó. El matrimonio tardó varios meses más en estabilizarse. Su padre siguió deteriorándose, pero algo había cambiado en ella. Una decisión tomada desde el suelo. No voy a cargar esto sola. Si Dios tiene el control, le doy el control. No en teoría, en práctica. Cada vez que el peso regresaba, lo nombraba delante de Dios y lo dejaba ahí. Y fue en ese proceso, me dijo, donde conoció a Dios de una manera que décadas de asistir a la iglesia no le habían dado. Lo conoció como real, como presente, como el padre que sale a encontrar al hijo cuando todavía está lejos.
Hoy tiene una fe que no se parece a la de antes. No es la fe de quien nunca ha sufrido. Es la fe de quien sufrió y descubrió que Dios estaba ahí en el sufrimiento. Y esa fe es sólida de una manera que la otra nunca pudo ser. Hay cosas que solo se aprenden desde el suelo. Hay una intimidad con Dios que solo se construye en los momentos en que ya no queda nada más. Si estás en ese lugar ahora, lo que está ocurriendo en ti puede ser el comienzo de la fe más auténtica y más profunda que hayas tenido jamás. Si quieres seguir creciendo en esa clase de fe, suscríbete. Aquí tienes un espacio donde la fe real se habla de manera real. Antes de cerrar, quiero darte algo concreto que llevarte. 5 verdades que funcionan como ancla cuando el caos emocional es tan intenso que es difícil pensar con claridad. Verdades a las que puedes aferrarte aunque no las sientas en ese momento, aunque todo en tu interior las contradiga, aunque el miedo intente convencerte de que no son ciertas. Primera ancla. Dios te conoce completamente, no de manera vaga y general, de manera específica y personal. El Salmo 139 lo expresa así: Señor, tú me has examinado y conocido. Conoces mi sentarme y mi levantarme. Entiendes mis pensamientos desde lejos. Incluso antes de que las palabras lleguen a mi boca, tú ya las sabes. No hay nada de ti que Él desconozca. No hay parte de tu historia que lo sorprenda. No hay aspecto de tu dolor que le sea ajeno. Te conoce completamente. Y en ese conocimiento completo, te ama. Segunda ancla. Dios nunca ha fallado. Piensa en tu propia historia. Puede estar llena de capítulos oscuros, de pérdidas que todavía duelen. Pero si llegaste hasta aquí, si este mensaje está llegando a tus oídos, es porque has sobrevivido todo lo anterior. Cada tormenta que parecía definitiva no lo fue. Cada momento de no poder más que viviste antes, lo cruzaste. Dios estuvo ahí entonces, aunque quizás no lo percibieras así. La fidelidad que demostró en tu pasado es la base más sólida para la confianza de hoy. Tercera ancla. Sus planes para ti son de bien. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Eso fue dicho a personas en el exilio, lejos de todo lo que conocían, sintiéndose olvidadas. Y Dios les dijo: mis planes para ustedes, incluso desde aquí, son de bien. El exilio no es el destino, es el tránsito. Y al final del tránsito hay una esperanza real. Cuarta ancla. No estás solo, nunca. Hebreos 13:5. Registra esta promesa de Dios: no te abandonaré ni te dejaré. Presente continuo, perpetuo, no solo en el pasado, no solo en el futuro. Ahora mismo, en este momento, mientras lees esto, Él está aquí. Quinta ancla. Esta situación no tiene la última palabra. Job fue restaurado. José, vendido por sus propios hermanos, traicionado y olvidado en prisión, llegó a ser el instrumento de salvación de toda su familia. Y él mismo les dijo a quienes lo habían dañado: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo dirigió hacia el bien. Lo que parece una destrucción puede ser, en manos de Dios, el camino hacia el propósito. Tu historia sigue siendo escrita. El capítulo en que estás no es el último. El dolor que sientes no define el final. Hay un Dios que está escribiendo algo más grande de lo que puedes ver desde donde estás parado ahora. Esta noche, si estás en ese lugar donde ya no puedes más, te pido solo una cosa: que digas esto, en voz alta si puedes,
o solo en el silencio de tu corazón si es lo que necesitas, sin fingir más de lo que sientes, solo con honestidad. Señor, ya no puedo, pero tú sí puedes. Y hoy decido confiar en que tú tienes el control, no porque entienda lo que está ocurriendo, sino porque sé quién eres tú. Eso es suficiente. Ese paso es suficiente. Y mañana, si el peso regresa, que regresará, porque así funciona esto, lo vuelves a soltar. Y pasado mañana también. Y cada día que sea necesario, hasta que la entrega se vuelva más natural que el control, hasta que la confianza sea más instintiva que el miedo, hasta que puedas decir, como Pablo, forjado en la prueba, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación, porque Cristo me fortalece. Ese camino no es corto, pero cada paso vale, y no lo caminas solo. Hay un Dios que tiene el control, que te conoce por nombre, que cuenta tus lágrimas, que prometió no abandonarte nunca, que da fuerzas nuevas a los que confían en Él, que prometió que todas las cosas trabajan para bien, que tiene planes de bien para ti y no de calamidad. Ese Dios está aquí esta noche, contigo, en este momento exacto, con todo lo que cargas y todo lo que ya no puedes más. Y su invitación sigue siendo la misma que hace 2000 años. Ven, con todo lo que tienes, con todo lo que pesas, con tu duda y tu agotamiento y tus preguntas sin respuesta. Ven, que esta noche algo cambie dentro de ti. No porque hayas encontrado las respuestas, sino porque hayas encontrado algo mejor que las respuestas, al que las sostiene. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Que Dios te guarde y te sustente en cada paso del camino. Y si este mensaje llegó a tu corazón en el momento que lo necesitabas, compártelo con quien tú sabes que también lo necesita. Y suscríbete al canal. Aquí tengo algo preparado para ti cada semana. Este espacio es tuyo.